Amigos míos, un saludo desde Santo Domingo, República Dominicana. Y hoy, como pueden ver, les traigo un tema que toca profundo, el tema del hambre en Cuba. Pero no voy a hacerlo no lo voy a hacer solo con experiencias o con datos o con información del 2024, que es el año en que nos encontramos. Creo que para analizar el tema del hambre en Cuba hay que ir mucho más allá. Hay que ir a 1959, hay que ir al origen del hambre que hay en Cuba en 2024. Porque muchos pueden pensar que esto es cuestión del último periodo, de los últimos meses, de los últimos años, de la actual dirección, si es que se puede llamar dirección a eso, de la isla. Y no, los orígenes de esta hambre que hay, que no lo puede negar ni el propio gobierno cubano, es algo histórico. La raíz del hambre en Cuba, de la falta de alimentos, de la falta de nutrientes en lo que se consume a diario en el país, tiene las bases en las expropiaciones. Y usted que ha visto otras de mis intervenciones por acá acerca de la situación de Cuba, puede decir, bueno, otra vez las expropiaciones. Sí, lamentablemente las expropiaciones. ¿Y por qué? Porque fíjense que Cuba en 1959 tenía una cantidad increíble de ganado vacuno, tenía mucha producción, los campesinos en los campos tenían la manera de producir y de criar. Nosotros, por ejemplo, que no teníamos nada, un pedacito del área de un solar donde vivíamos prácticamente, no pasábamos hambre. Y estoy diciendo nosotros, aunque yo nací en el 61, pero mis padres tampoco lo padecieron porque por lo menos podían criar, por lo menos tenían la facilidad de criar una gallina, de tener un huevo, de cultivar el ñame, tenían la manera de hacerlo. Y además en el mercado había esos productos que se necesitan a diario para comer. Luego llega Fidel con las expropiaciones y ahí todo se va abajo. ¿Por qué se va abajo? Porque las empresas privadas, todo lo que es la producción del país pasó a manos del Estado. Y ya sabemos, y ahí está la historia, la ineficiencia del sistema socialista para producir. Imagínense la industria azucarera, la industria agrícola de manera general, toda la agropecuaria en manos del Estado. Es decir, nacionalizaron en pocos tiempos, ya en 1960, una cantidad de empresas, solamente empresas estadounidenses, propietarios estadounidenses, hay más de 5.000 que demandan sus propiedades que le fueron confiscadas, que le fueron quitadas. Entonces, cuando triunfa Fidel y sus barbudos, ellos tenían dos opciones: o el libre comercio, el intercambio, como ocurre en el mundo desarrollado, o lo que hicieron, que fue el centralismo, controlar todo, porque esa fue la disposición en ese momento del Che Guevara, y triunfó porque él decía que no era compatible mercado y socialismo. Ya desde que triunfaron, como dijeron que tenían la variante de valor y mercado o mercado abierto, para decirlo de otra manera, esa era una de las posiciones que había, pero se fueron por la receta del Che Guevara, que él decía que mercado y socialismo no eran compatibles. Él dijo así, y esa fue la variante que establecieron, pues la confiscación de todos los recursos, esa ley 890 que es bien mencionada, sobre la nacionalización mediante expropiación, y era de todas las empresas
industriales y de comercio que tenía el país. Imagínense 1960. Súmesele que las pocas propiedades, las pocas empresas, los pocos negocios que quedaban en 1960, Fidel Castro dio la orden de declararlas ilegales. Es decir, todo lo que no sea del Estado en 1968 es declarado ilegal y por tanto pasa a ser propiedad del gobierno. Hasta los pequeños colmaditos, los pequeños mercaditos fueron a parar a manos del gobierno. Si el gobierno, por supuesto, hubiera sido un gobierno y un sistema eficiente, pues quizás no se habría notado todo. Todo este desastre. Pero de qué manera no notarlo. Si a esto se le suma que Cuba, que tenía producción en diferentes áreas, al convertirse en satélite de la Unión Soviética, pasa al monocultivo, es decir, la Unión Soviética no le importaba que Cuba tuviera otra producción que no fuera azúcar. Y la intención fue tener este pedazo de tierra, como ellos veían a Cuba, como simplemente un productor de azúcar, porque lo demás llegaría de la Unión Soviética. Y es otra de las medidas que hace que la producción, que era amplia, que era fructífera, dejara de serlo para concentrarse simplemente en la producción de azúcar que necesitaba la Unión Soviética. Tú me das azúcar y yo te voy a dar todo lo otro. Por tanto, no hace falta producir. Esa es también una de las razones por las cuales hoy los campos de Cuba ni caña ni productos necesarios en la mesa del cubano. Esa es otra de las razones. Esa influencia de la Unión Soviética y esa decisión del gobierno comunista de restarle importancia a la producción, porque en definitiva no llega todo de la Unión Soviética. Otra de las razones por las cuales en Cuba no hay alimentos, por las cuales en Cuba hay hambre, es la vagancia en Cuba. Y la vagancia en Cuba, no como ese mal que ya habría descrito José Antonio Sacco, que lo veía y es lógico como algo endémico de la isla de Cuba, sino porque en los jóvenes, con este triunfo de la revolución y la decisión de llevar a todos a un nivel universitario y que todos fueran a estudiar, lo que ocurrió fue que los jóvenes que se supone que debían estar con sus padres en la producción fueron llevados a escuelas internas, a hacer carreras universitarias, a superarse, como se decía, pero siempre en detrimento del campo y de la producción. Y recuerdo a alguien que decía, pero si eran 5 hijos, ¿por qué no se iban a estudiar 3 y 2 quedaban trabajando con su padre en el campo? Bueno, es que te exigían que todos estudiaran y que todos se prepararan, pero además era más cómodo, porque lo vivimos, era más cómodo tú irte a estudiar a una escuela donde te lo daban todo, donde estabas limpio, y no vivir. Y yo sentí ese temor, y ya estoy hablando de los años bien avanzados, por los 80, pero yo sentí el temor de quedarme con mis padres en el campo. Yo quería no vivir ese campo y esa vida de trabajo, de suciedad que es común al campo, porque tenía otro estímulo, tenía el estímulo de lo que se me estaba ofreciendo desde el gobierno para estudiar y en definitiva para formarme como bajo el modelo que ellos querían, porque eso también hay que entenderlo. Súmese que no es solo las personas que no se dedicaron al campo para ir a estudiar, sino que cuando el hombre, el varón sobre todo, tiene esa fuerza para el trabajo, entonces era llevado al servicio militar obligatorio. Y el hombre, el joven que está trabajando con su padre en el campo y lo llevan para el servicio militar obligatorio, ya está viendo el trabajo
como un castigo, porque por ese trabajo que está haciendo en el servicio militar obligatorio no le pagan nada. Y como no tiene beneficio, recuerdo siempre lo de los 7 pesos, entonces él lo está viendo como un castigo. Como también en las escuelas al campo. En las escuelas al campo, el joven que éramos llevados a las escuelas al campo, teníamos que trabajar, pero no era en beneficio de la mesa de la familia. Y por tanto ahí falta el estímulo, ahí falta el interés por la producción auténtica en el campo en beneficio de las personas que viven allí, de las personas que trabajan allí. Así que estas medidas del comunismo, sin tener las condiciones para mantener la producción en el campo, saca la fuerza de trabajo vital del campo. Por supuesto que no puede haber producción. Y si no hay producción, no puede haber alimentos. Y si no hay alimentos, hay lo que existe hoy, que es hambre. Literal, hambre. Y así se puede ver en múltiples reportajes, pero además en testimonios de familias, de personas que no saben qué van a hacer y que desde el extranjero tenemos nosotros que estar de alguna manera ayudando a paliar la situación que tienen. Una razón por la cual hay hambre en Cuba y que nadie puede negar es, por supuesto, la ineficiencia del sistema socialista en Cuba. Hay alguien que veía uno de mis videos y decía que no era comunismo. Efectivamente, nunca lo ha sido. Pero sí esas teorías socialistas y demás, y el propio sistema como tal, que es muy ineficiente en todo. No hay una manera de que usted coloque una semilla en sus manos y que el socialismo la haga florecer. No, eso no van a hacer. Y esa ineficiencia propia del sistema hace que, por supuesto, no haya ningún tipo de producción. Creo que asociado a la alimentación, una de las mayores muestras de ineficiencia del sistema está en acopio. Si el campesino tenía la obligación o tiene la obligación de entregar una producción al gobierno, porque es exigida, y si usted produce 10 quintales de batata, tiene que entregar 9 al gobierno, al acopio, porque es lo que está establecido. El sistema entonces de acopio no le paga al campesino, y las veces que le paga es sumamente tarde. Entonces, esa propia ineficiencia del sistema, reflejado a través de una empresa como esta empresa que conocemos como acopio, hace que el campesino pierda el interés por producir, incluso para entregar. Porque si no me van a pagar o me van a pagar fuera de fecha, ¿qué hago yo con producir? Siempre recuerdo cómo muchos campesinos recogían, digamos, la producción total de mangos en la zona donde vivía, y esperando que fuera acopio con un camión a recogerlo, esos mangos se perdían y nunca le eran pagados, porque al no llevárselos no podían, no los pagaban. No los recogían porque muchas veces porque el camino no permitía que entrara el camión a buscarlo, pero la mayoría de las veces porque no tienen combustible, o porque simplemente están en actos y los camiones están utilizados en otras tareas que no tienen que ver con la producción, que no tienen que ver con la recogida de esos productos que ya el campesino ha acopiado en un determinado lugar. Entonces, no era extraño, realmente ahora no sé, creo que es peor, pero no era extraño pasar frente a las almacenes de acopio, como se decía, y sentir ese olor ácido de los mangos y de otros productos que se iban pudriendo ahí porque no los recogían en el tiempo adecuado. Así que acopio tiene una gran deuda con el campesino y con los consumidores cubanos, no solo por no pagarles, sino por permitir que todos estos productos se pierdan y no lleguen al mercado. De momento surge que hay mercados campesinos y que los campesinos podían ir a las ciudades a vender. E inicialmente esto fue siendo una motivación,
para que el campesino produjera y al menos cuando íbamos a los mercados encontrábamos estos productos que de hecho en algunas localidades se mantienen. Los campesinos no tienen dónde conseguir un machete, dónde conseguir una lima, dónde conseguir aperos de labranza que le permitan producir. Por tanto, se hace más difícil la producción, hay menos productos, pero además lo poco que se produzca con esas condiciones hay que venderlo caro. Tienen que venderlo caro porque si no, ¿de qué manera pueden luego producir más? Y esto es una de las razones por las cuales siguen los productos caros y escasos. Razón sin duda importante en todo esto de las carencias y el hambre en Cuba es el hecho de la inconsistencia en las medidas. Es decir, te aprueban hoy una medida y ya mañana no funciona y hay que cambiarla, y cuando el mercado y las personas se están acomodando a los cambios, viene uno nuevo. ¿Por qué? Porque están haciendo un trabajo, si pudiera llamarse trabajo, a ciegas. Ellos no saben lo que quieren, ellos no saben qué van a lograr. Y tengo un amigo que siempre dice, están perdidos, aunque él los defiende, ¿no? Es un gran amigo que aunque los defiende, dice, están perdidos, no saben qué hacer. Y por eso viene tanto lo del reordenamiento, que más que reordenamiento yo creo que es reordenar y mentir, porque nunca les da buenos frutos, nunca les da buenos resultados, y al final quien la paga es el campesino, es el obrero, es el trabajador que está ahí en el país esperando que llegue algo a la bodega para poder vivir. Porque eso es lo otro. Si tú tienes una gran masa de campesinos, de trabajadores del campo, y de momento los conviertes, al convertir a todas esas empresas que eran privadas, todas esas industrias privadas son tuyas, ya tú los conviertes en tus asalariados, pues esas personas no van a producir. Simplemente están, como sabemos, en masas, en oficinas y en instituciones improductivas que por tanto lo que hacen es consumir, pero no van a hacer grandes aportaciones que se vea reflejado en la mesa, en la alimentación. Otra razón que está ligada a todo esto y que tiene que ver con la falta de alimentos, que incide en la falta de alimentos en la mesa cubana, es la emigración a las ciudades. Al tener las personas un hijo que se fue a estudiar a la ciudad, esa familia se va acomodando, ya el muchacho no quiere regresar al lodo, al campo, se queda en la ciudad, arrastra a la familia y por supuesto tiene que bajar el nivel de producción en el campo, porque los hombres, las mujeres están en las ciudades sin hacer nada o haciendo poco en áreas que no tienen que ver con la producción directamente, y por tanto no puede haber. Yo tengo el ejemplo del campo en el que nací, que cuando vivía allá éramos alrededor de 1.200, 1.300 personas en esa comarca, y la última vez que pasé por allá había 48 personas. Fíjense, de 1.200, 1.300 personas que éramos, que queden 48, y que no es que todos están trabajando en el campo, porque hay diferentes tareas en la zona y otros que no hacen nada, pero la diferencia es muy grande. Siguen siendo las 1.200 personas, para decirlo de algún modo, las que consumen, pero en este caso la producción se limita muchísimo. Y estoy hablando de la producción de alimentos directamente, pero igual ha ocurrido con la producción de café en esa zona. Lo que era un cafetal hoy es un bosque, porque ni personas hay para limpiar esos cafetales. Entonces, dentro de los cafetales se producía ñame, se producía el guineo, plátano, como queramos decirlo, la yautía o malanga se producía en estos lugares. Ya no hay esas producciones. Recuerdo que la gente criaba dentro de los cafetales, que los cerdos se alimentaban del aguacate que caía, del palmiche que caía debajo de la mata.
pero nadie cría suelto, nadie puede criar ya en estos lugares. ¿Por qué? Porque la propia escasez ha traído que no sea seguro criar, porque las personas hasta de las casas te roban una gallina. Entonces, esta descomposición social también es un elemento que hay que tener en cuenta como factor que incide en que haya menos alimentos. Porque si yo tengo, recuerdo, teníamos en la casa 10, 12 gallinas, tú podías tenerlas sueltas, no tenías que preocuparte por buscar maíz para ellas. Eso cambió y ahora para tener una tienes que tenerla, aunque sea en el campo, tienes que tenerla encerrada, tienes que buscarle el maíz para alimentarla porque te la pueden robar. Entonces fíjense otro elemento aquí, que el propio sistema ha llevado a esta descomposición social y por tanto ha incidido en que haya menos producción, que haya menos alimentos en Cuba entera. Por eso hay hambre en Cuba, porque no se produce, porque no hay la manera de usted tener lo necesario en la mesa. De manera general en Cuba se ha perdido la cultura productiva, la cultura de la producción. Y sí, yo sé que los defensores del sistema van a decir de bloqueo, pero es un embargo. Y siempre, incluso lo he discutido con un amigo, le digo, para producir ñame en las montañas no hace falta regadío, no hace falta combustible, es producir y ni eso hay. Entonces, ¿de qué embargo estamos hablando? ¿De qué tú me estás diciendo que no es posible en un país donde tú tiras un puñado de cualquier semilla y al otro día están nacidas? Es la razón muy simple, no hay estímulo para la producción. Y hay un elemento que he dejado para el final, pero no porque sea el último, es el menos importante, sino todo lo contrario, que es la falta de libertad para producir y para comerciar. La falta de un libre comercio donde la gente pueda ponerle precio a sus productos, donde la gente pueda sentir que lo que ha producido tiene un valor y que ese valor él lo puede convertir en beneficios propios, es la razón base, la clave. Esto es clave. Y fíjense que el sistema, el sistema socialista cubano, al ver que no puede resolverles a sus poblaciones sus necesidades, estoy hablando de necesidades de la mesa, del plato del día a día, ¿qué hizo? Permitió el que se abrieran pequeñas empresas para la distribución de alimentos, para la comercialización de alimentos. Y aquí están las pequeñas empresas estas, las MIPYMES cubanas, las empresas que podían un poco con carácter de mayorista comprar en el extranjero y vender en el país. Pero ¿qué ha ocurrido? Que estas empresas, que son las que en los últimos años han ido resolviéndole el problema de la alimentación al pueblo de Cuba, ahora reciben una estocada. ¿Por qué una estocada? Porque hay una aprobación, ellos aprobaron una resolución recientemente del Ministerio de Comercio Interior, la resolución 56, tengo por acá el número, que es la que reglamenta todo lo establecido en el decreto 107 del 2024. ¿Y qué hacen ellos con esta resolución? Bueno, regular que ahora esas personas, esas empresas que les estaban permitiendo ser importadores de productos y que se lo vendían directamente al que tenía un colmadito, al que tenía un mercadito, ya eso lo quitan ellos. Es decir, el gobierno no puede permitirse el lujo, el gobierno socialista cubano no puede permitirse el lujo de que usted crezca como empresario, de que usted tenga una producción, de que usted tenga un resultado que beneficie a su familia, pero que en definitiva le está resolviendo un problema que ellos no pueden resolver. El gobierno no puede resolver el problema de la comida, pero tampoco ahora quiere que lo resuelva este empresario que ha ido surgiendo en Cuba. ¿Por qué no quiere que lo resuelva? Porque ahora le dice que si no es con él, es decir, este empresario que busca su dinero, que hace las gestiones, que quizás un familiar que tiene en el extranjero
le facilita los dólares para comprar en el mercado internacional. Ahora el gobierno cubano le dice, sí, tú puedes comprar y tú puedes traer, pero tienes que vendérmelo a mí porque yo soy quien se lo va a vender a esas pequeñas empresas. Fíjense qué arbitrariedad, ¿no? Si no es que yo te voy a comprar porque necesito para mis instituciones, es que yo te voy a comprar todo lo que tú tengas y solamente puedes comerciar conmigo porque yo soy quien va a venderle al pueblo. Y lo hacen bajo qué pretexto? Bajo el pretexto de que hay que bajar los precios. Pero es mentira, y eso el pueblo lo sabe, no te van a bajar los precios, porque no hay manera de hacerlo. Pero además, ¿cómo es posible que el gobierno cubano, que dice que no tiene dólares, cómo le va a pagar a ese comerciante que está importando dinero en dólares? ¿Cómo le va a pagar entonces para después vendérselo a la población en pesos? ¿De dónde va a sacar el gobierno cubano esos dólares? Porque la resolución no lo dice. ¿Cómo tú le vas a pagar al que trae el producto? Y vamos a poner el ejemplo del que del que llega a Cuba con un contenedor de pollo. Importa un contenedor de pollo que ha pagado en dólares, tiene que vendérselo al gobierno cubano para que él lo distribuya. Él lo va a distribuir en pesos y entonces ¿cómo se lo va a vender? ¿Cómo se lo va a pagar al importador? Pero más que eso, ¿cuándo se lo vas a pagar? Porque ya sabemos que no pagas. El gobierno cubano tiene deuda con todo el mundo. Le debe a todo el mundo y no le paga. Entonces, ¿cómo es posible pensar que a ese que tiene allá adentro, que es uno de sus rehenes, cómo le va a le va a pagar a ellos? Entonces, 2024, pleno ya estamos prácticamente en el 2025. Y ellos se aparecen ahora con esta medida para eso que venía siendo una solución para el pueblo, eliminarlo. Esa solución ya, eso cae porque nadie va a estar dispuesto a importar para entregar, porque eso es prácticamente entregarle algo a alguien que no da cara, porque es la empresa estatal cubana la que recibe esos productos y que luego no te van a pagar. Entonces, importador, ¿quieres perder dinero? Hazle caso, sigue como importador, llévale los productos que al final no te lo van a pagar. Y si te lo pagan va a ser en pesos. Y si te lo pagaran en dinero libremente convertible en dólares, no te lo van a pagar a 300, como tú lo calculas actualmente. ¿A cómo te lo van a pagar? En caso de que te lo paguen en dólar, te lo van a pagar a 120, que es como ellos lo tienen establecido. Entonces, tú puedes muy bien seguir haciendo el juego, llevando esos productos, pero al final quien va a sufrir eres tú, como va a sufrir el pueblo cubano, que va a seguir pasando hambre por no tener en la mesa esos productos que el sistema no es capaz de producir, pero que además no permite que otros entren y que lo vendan libremente. Esta es mi reflexión del día de hoy acerca de por qué hay hambre en Cuba y soy pesimista. No creo que se vaya a resolver. No se va a resolver porque el gobierno no tiene cómo y llevan 65 años queriendo demostrar que pueden y no lo han hecho. No pueden porque quieren mantenerse en un sistema ineficiente que no toma en cuenta las potencialidades de un pueblo para producir y para vivir bien. Amigos míos, muchas gracias por estar acá, por escuchar esta reflexión, este desahogo. Y te agradezco si no te has suscrito, que te suscribas al canal, que le dejes la campanita para que te lleguen las notificaciones y que lo compartas. Y por favor, tu opinión es valiosa. Aun cuando no coincida con la mía, la respetaré siempre. Muchas gracias.